Entonces el cambio de actitud de las mujeres sería muy importante, ¿sí? Pero vivimos educadas para la dependencia, educadas para la atención a los demás y para anteponer las necesidades de los demás antes que las propias. Eso es algo que deberíamos poder modificar a través de la educación. Pues entre otras cosas planteamos que digamos, la conciencia de la violencia y del abuso y del trato igualitario y del respeto al prójimo debe ser manejado desde la escuela, desde el liceo, es decir, que eso forme parte de lo que la gente piensa para vivir, para aprender a vivir. Y también incluirlo en la currícula universitaria. Pero fíjate que recién hace 5 años que en la Facultad de Derecho hay una cátedra optativa sobre género y derecho. Es decir, cuando el mundo nos tiene deslumbrados con la evidencia de la desigualdad de las mujeres, incluso en la aplicación del derecho. Entonces, como el derecho, esa desigualdad está expresada en las leyes en muchos casos y expresada en la práctica judicial. Entonces, pero eso recién hace 5 años, y es una cátedra optativa, no es obligatoria, no forma parte de la currícula completa del derecho. O sea que los estudiantes de derecho perfectamente pueden salir de la facultad sin enterarse de que hay diferencias de género. Y eso los afectará a ellos cuando tengan que dar respuesta a situaciones. Porque si tú sos consciente de la desigualdad de los derechos de género, entonces lo ves en las situaciones y entendés qué es lo que tenés que cuidar más, qué es lo que tenés que defender más. En la Facultad de Medicina se está empezando a tratar en la Facultad de Medicina y con mucha dificultad se está tratando de incluir la respuesta a la violencia como problema de salud, porque genera todos los problemas de salud que sabemos, en la práctica de los servicios de salud. Muy dificultosamente, muy lentamente, y se hace muy difícil, aunque hace años que estamos en eso, hace más de 10 años, se hace muy difícil cambiar la cabeza del cuerpo médico, mejor dicho, del personal de la salud, que todavía sigue pensando que el tema es su responsabilidad es curar la enfermedad. Les cuesta mucho entender que en realidad lo que hay que cuidar es la salud, y después, claro, si no hay más remedio, la enfermedad, pero cuidar la salud, que a eso apuntaba toda la atención primaria de salud en el marco de la reforma de la salud. Muy lentamente se cambia ese criterio. Muy lentamente, no está para nada incorporado, no ha hecho carne. Entonces hay grandes resistencias a la hora de preguntar, por ejemplo, sobre si las personas que vienen con un malestar X son portadoras de violencia, si están viviendo alguna situación que está incidiendo negativamente en su salud, porque eso hay que tenerlo en cuenta. A nivel de los pediatras podría ser una forma. Los pediatras, claro. Es decir, ahí es un lugar muy fácil de detectar. Sí, los niños se caen y se quiebran y ¿cómo pasó esto? Si no preguntan, creen lo que los padres dicen y casi siempre lo creen, y generalmente lo que hay es o una acción o una omisión que no se toma en cuenta. Claro. Pero con las mujeres adultas, con las niñas, con el abuso sexual, por favor, no se pregunta, solamente cuando hay evidencia, entonces sí se toman medidas y la salud, digamos, el personal de salud, la institución de salud, hace la correspondiente denuncia policial. ¿Cómo te parece que se podría atacar ese problema desde la prevención? Porque es algo muy difícil también, ¿no? A largo plazo el tema es la educación, lamentablemente, y eso lleva generaciones. Pero si no se encara hoy, no vamos a llegar nunca. Entonces, a través de la educación en los niveles primarios y de secundaria. Y de alguna forma alertar, ¿no? A los jóvenes, claro, a los niños. Claro. Si ahora se está haciendo algún trabajo en enseñanza secundaria sobre la violencia en el noviazgo. Se está haciendo algo de tomar conciencia de cómo esa violencia en el noviazgo, que viene tan envuelta en amor y en yo para ti, tú para mí, nadie más, eso termina en violencia muchas veces, o eso ya es una forma de violencia, ya es una apropiación indebida de la vida de una persona. Algo de eso se está haciendo y es importante, sin duda. Por eso te digo, a largo plazo es la educación. A corto plazo es
la detección en los servicios de salud, es la detección temprana en los servicios educativos, es la integración de la perspectiva de género y de la perspectiva de violencia en todas las carreras universitarias, especialmente las que trabajan sobre todo con personas, en la atención directa a personas. Eso es muy importante, que los profesionales se den cuenta de lo que está pasando, que vean lo que no quieren ver, lo que a veces no pueden y otras veces no quieren ver, porque eso los comprometería mucho más. Entonces, bueno, son cosas importantes. Y la otra cosa es que existan servicios cerca de la gente a los cuales las personas, las mujeres, las jóvenes, los niños puedan recurrir. Y hablabas también del trabajo con los hombres agresores. ¿Eso cómo, y el trabajo cómo lo con los imaginan? hombres, algo de eso se está haciendo. Se está haciendo. Sí, las tobilleras se acompañan de servicios de atención, por lo menos en Montevideo. Ya te digo, en Canelones no, porque casi que no hay cómo. Entonces, pero sí está bastante organizado en Montevideo. Y de eso se ocupa el MIDES. Lo de las tobilleras es un trabajo conjunto del Ministerio de Desarrollo Social, a través de InMujeres, del Poder Judicial y del Ministerio del Interior. Entonces, el MIDES es el que tiene servicios de atención a mujeres y hombres en relación con la tobillera. Esos son paliativos, es algo de recuperación de lo que ya sucedió. Pero estamos hablando de que se necesitan servicios de atención que apunten más a la detección temprana y a la prevención, y que den respuestas orientadoras y que sean muy al alcance de la gente, que estén muy al alcance de las mujeres. Eso, por ejemplo, pero se necesita en todo el país, no solamente en Montevideo. En Montevideo hay algo insuficiente, pero se necesita mucho más en Montevideo y mucho más, y todo en el interior. Servicios que puedan atender a mujeres en situación de violencia y a niños, niñas y adolescentes en situación de violencia. Eso prácticamente no existe. Es decir, existe, te diría que más en el papel que en la práctica. En el interior no, de ninguna manera. Quizás hay algo en las cabezas departamentales, pero no en el resto, y de ninguna manera por eso pensamos que otra cosa que sí se necesita son campañas permanentes de bajo impacto, que digamos a través de los medios, que nos lleguen a todos y que sean permanentes. Tenemos que pensar en algo para 20 años. Sí, generar contenidos que sean realmente impactantes, que lleguen, que sean modificadores, que sean que nos conduzcan a actuar de otra manera y que hagan sentir que la violencia no es inaceptable. Pero también, y después, cuando ya está detectada y cuando ya se produjo y cuando ya se recurre, bueno, las respuestas policiales y las respuestas judiciales tienen que ser adecuadas. Es decir, tiene que haber una protección efectiva de las mujeres que plantean violencia doméstica. Pero en realidad el Poder Judicial no ha tenido nunca condiciones económicas como para hacer el seguimiento de las situaciones en las que se produce sentencia, acorde con lo que establece la ley de violencia doméstica. La ley de violencia doméstica establece que haya un seguimiento de los casos después que se falla. Bueno, eso nunca se produjo, prácticamente nunca hubo. Claro, y en gran parte del reclamo que hacen las redes, así como esta red, o bueno, la red en realidad es una red de organizaciones, ¿no? Es una red de organizaciones, exacto. Es que no ha estado en la agenda política tampoco, ¿no? Como que el tema no está en el tapete, como que está la delincuencia, la inseguridad. Claro, y la no se toma en cuenta, inseguridad íntima no se no en cuenta. Y es el segundo delito, ¿no? Contra las personas más denunciadas. Es algo que se empieza a mencionar hace unos años se menciona, pero tampoco se toman medidas adecuadas, que no puede tomarlas solamente el Ministerio del Interior, ni solamente el MIDES, ni solamente el Poder Judicial. Se necesita una integración mucho más efectiva entre todos estos servicios. Fíjate que hay un servicio telefónico que depende de la Intendencia de Montevideo, que tiene llegada nacional, que es el 0800 4141 y el asterisco 4141, desde el interior o desde celulares. Ese teléfono no tiene automáticamente una conexión con el 911 o con otros servicios policiales, ¿entendés? En realidad en otros países sí algo de eso se hace.
De modo que una persona que llama planteando una situación personal, haya una cobertura, una respuesta institucional automática de protección, de ordenamiento de las situaciones. Es decir, no tenemos eso. Las unidades especializadas en violencia doméstica deberían tener una acción mucho más intensa, mucho más preventiva y mucho más inmediata de lo que realmente tiene. Claro, siempre chocamos con la insuficiencia de los recursos, pero lo que planteamos es que esta es una situación de emergencia nacional que tiene que ser respondida con acciones y con recursos que financien esas acciones. Bueno, esta es la realidad, esto hay que enfrentarlo y esto implica programas, acciones y presupuesto. Entonces, si reconocemos que la violencia está causando estragos en nuestra sociedad, es decir, no solamente la violencia relacionada con la delincuencia produce estragos, también la violencia íntima produce estragos. Entonces reconozcamos, tenemos que preocuparnos por esto y también por esto. Y efectivamente con eficacia y con compromiso y con resultados. Y eso implica plata. Estamos hablando de presupuesto nacional para 5 años. Bueno, la plata tiene que estar. Si reconocemos que esto es grave, tiene que estar. Tiene que estar el dinero, tiene que estar la planificación, tiene que estar la gestión, tiene que estar la evaluación, la prevención, todo lo que estamos hablando.